Hola, bienvenidos al canal. En esta ocasión vamos a resolver un problema de resistencias que se encuentran en serie, y el problema me pide calcular la corriente total del circuito y el voltaje en cada resistencia. Bien, lo primero que tenemos que considerar es que tenemos que calcular la resistencia equivalente de este circuito para que yo pueda obtener la corriente total. ¿Y qué significa obtener la resistencia equivalente? Pues significa obtener una sola resistencia en el circuito. Estas cuatro resistencias se van a volver en una sola, y realizando esto yo puedo obtener la corriente total que circula en el circuito. Para eso vamos a emplear la siguiente ecuación. Aquí me dice la ecuación que yo puedo sumar la resistencia 1, la resistencia 2 más Rn. N sería igual a ¿qué? A 3, 4, 5, 6. Todo el número de resistencias que ustedes quieran, simplemente se van a sumar. En nuestro caso, comenzaremos entonces a sumar la resistencia 1, 2, 3, 4. Entonces vamos a sustituir los valores. 45 la resistencia 1, 85 la resistencia 2, 75 la resistencia 3 y por último 90, que sería el valor de la resistencia 4. Si nosotros sumamos todo eso, nos da un valor de 295 ohms. Ya que obtuve esto, ahora vamos a emplear la ley de Ohm para poder calcular la corriente total. Pero si ustedes observan, yo hice una pequeña modificación en la ley de Ohm. Normalmente me dice que el voltaje es igual a la corriente por la resistencia, pero como yo quiero calcular la corriente total, simplemente le agrego un índice donde estoy diciendo que esto es la corriente total. De igual manera en la resistencia, que sería la resistencia equivalente. Y la resistencia equivalente sería el valor que acabamos de calcular. Bien, entonces yo tengo que despejar a la corriente total. La resistencia equivalente está multiplicando, entonces pasa dividiendo al voltaje, quedando de la siguiente forma. ¿Qué hacemos después? Pues simplemente vamos a sustituir valores. El voltaje son 50 volts, la resistencia equivalente a 295. Si ustedes realizan esa operación, pues da un valor de 0.169 amperes. Ahora, para calcular el voltaje en cada resistencia, vuelvo a emplear la ecuación de Ohm. Nada más que aquí vamos a volver a renombrarla. El voltaje de la resistencia 1 es igual a la corriente total por el valor de ¿qué? De la resistencia 1. Ya no sería el valor de la resistencia equivalente, sería el valor de cada una de estas resistencias. Si yo realizo esa sustitución, la corriente total es igual a 0.169 por 45. Entonces me da un valor de 7.605. Calculamos el voltaje de la resistencia 2, sustituimos y obtenemos un valor de 14.365 volts. Para calcular el voltaje de la resistencia 3, sustituimos y obtenemos un valor de 12.675 volts. Para el valor de la resistencia 4, sustituimos y obtenemos un valor de 15.21 volts. Ahora, en un circuito en serie, los voltajes siempre se van a sumar. Es decir, si yo sumo todos estos voltajes,
me da un valor de 49.855 volts. ¿Por qué? Porque si yo sumo el voltaje de todas las resistencias, me debe de dar el valor de 50 volts. Debe de ser el mismo, nada más que yo cuando multipliqué no puse todas las unidades que salen a partir del punto. Solamente consideré 3. Es por eso que no me está saliendo el resultado, pero si ustedes realizan las operaciones correspondientes y escriben todos los números que están a partir del punto, pues daría un valor de 50 volts. Y con esto hemos terminado el problema.